Dicen que el café sabe mejor cuando se acompaña con una buena conversación. Este es un Café con, un espacio para escuchar las voces del sur del Huila, sabedoras, campesinos, artistas, líderes y soñadores del territorio. Aquí la memoria se cuenta, se siente y se sirve caliente. Bienvenidas y bienvenidos a un Café con, podcast La Boyana. Camila, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ricardo, mis apellidos Ayerbe González. Estoy aquí presto a contestar algunas inquietudes, a contarle algo de nuestra historia de vida. Muchas gracias. Yo sé que esto es algo raro porque tú nos contabas que tú estás más de este lado que de este lado de acá, ¿cierto? Más de la pregunta que de la respuesta, pero la idea aquí es que estemos muy en confianza, que esto es un tipo de charla tinteadita. De hecho, aquí vamos a preparar el café oficial del podcast, que es Hidratos, que esperemos que te guste también y que sea muy ameno. La idea es que esta sea una conversación muy amena, no es una entrevista, yo estoy como casi que en contra de las entrevistas. Y va a estar muy guiada hacia tu vida. Entonces, mientras yo voy preparando el cafecito, me gustaría que nos contaras quién es Ricardo Ayerbe, cuándo nace, dónde nace. Bueno, Camila, pues mi nombre, repito, es Ricardo Ayerbe González. Yo nací aquí en Pitalito, Huila, un 5 de septiembre. Esta población fue la que el creador escogió para que yo naciera. Yo no pregunté a nadie dónde nacer, ni escogí a mis padres. De un momento a otro, un 5 de septiembre, en la esquina de la carrera sexta con la calle Quinta, nace este servidor. Y pues para mi dicha, luego de tener uso de razón, me doy cuenta que llegué en el momento oportuno al hogar que quería llegar sin saberlo, pero me sentí a gusto cuando abrí los ojos y me di cuenta que mis padres eran amorosos, que mis padres eran personas de buena vibra, lo sentí de un momento y recibí con especial beneplácito esa oportunidad que me dieron de llegar a este mundo. Así que pues es una dicha haber nacido en una población, en una región tan bella, de un clima ideal, de un paisaje maravilloso, de unas gentes queridas y por sobre todo en un lugar sano, de padres trabajadores, de padres artistas, de padres cariñosos. Y aquí estoy, por la fortuna de estar en un lugar maravilloso y por la dicha y la gloria para el Creador que me dio la oportunidad de vivir. Listo, don Ricardo. ¿Quiénes eran o quiénes son estas personas que te formaron tus padres? ¿Cómo se llaman? Mi padre se llamaba Eliezer Ayerbe Molina, ya fallecido. Era empresario de cine, era carpintero, fue técnico electrónico analógico. Igualmente una persona muy emprendedora, muy sentimental, muy romántica, muy correcto en todo, muy honorable en todo lo que hacía, de una rectitud intachable. Mi madre, Ofelia González, también igualmente amorosa, una mujer muy noble, una mujer que siempre quiso para nosotros lo mejor, que hizo sacrificios y que pues nos educó, nos crió
con los principios y valores de un hogar cristiano, de un hogar conservador, y pues el producto de eso es una familia de artistas, de profesionales, que son mis hermanos y mi hermana. Eso es lo que puedo decir sobre ¿Quiénes mis son padres. estos hermanos y hermanas que son artistas y Mis hermanos de orden superior, en orden descendente, mejor. Tenemos el mayor Iván, Héctor Iván Ayerbe González. Le sigue en orden descendente José Manuel Ayerbe, ya fallecido. Le sigue mi hermano Javier Ayerbe González. Está posiblemente Herman Ayerbe. Mario Ayerbe, quien les habla Ricardo Ayerbe, y la menor es mi hermana Patricia Ayerbe. Todos artistas, excepto mi hermano el fallecido Manolo Ayerbe, quien desafortunadamente se me fue más temprano de este mundo físico, que era abogado. Ellos son mis hermanos y de los cuales yo me siento orgulloso porque todos hemos aportado a Pitalito y a nuestra familia ideas, emprendimientos, arte, buena música, en fin, hemos hecho, yo creo, un papel benéfico para una sociedad que así lo necesitaba. que sí lo necesitaba? Listo. Es muy bonito conocer esta familia porque, como tú dices, siento que ha sido una familia que le ha aportado eh, y que pues me siento muy honrada en que hayas aceptado este espacio porque muy agradecida estoy como la boyana de que hayas hecho eso también en el territorio. Don Ricardo, a mí se me dificulta quitarle el don. Lo que pasa es que a mí me bautizaron como Ricardo, no me pusieron Don. don, ni doctor, ni periodista, a pesar de mis títulos. La verdad es que a mí me encanta que me digan el nombre, ¿no? Ricardo, Ricardo, como yo Ricardo. decirte a ti, Camila. Pero bueno, yo sé que no lo hacen pues por un respeto, pues, ni mucho menos, ¿no? Lo hacen sencillamente porque es muy colombiano eso de poner doctor a Exacto. la gente, de decirle don, son costumbres sanas, pero para este caso prefiero que me digan Ricardo, pues Ricardo. ese es mi nombre, ¿no? Listo. El de Sí, sí, pila, el sí. de pila, Ricardo. pila bautismal, pila bautismal. Listo. Me gusta porque eso genera cercanía también y nosotros nos conocimos ya hace bastantes años también, me conoció también muy, muy pequeña y hoy tengo pues la dicha de poder entablar una conversación y conversaciones varias, siempre con respeto. Entonces, eso. Me gustaría saber un poco, sé que eres psicólogo, un poco le trabajas a este mundo del periodismo. Yo te conocí desde el mundo del periodismo, que le has aportado el periodismo en Pitalito y me gustaría poder hablar desde estas ramas, ¿no? ¿Cómo es tu formación? ¿Dónde estudiaste acá? ¿Cuáles fueron tus formaciones primarias? ¿Quiénes fueron tus profesores también? ¿Y cómo llegas a este mundo del periodismo? Pues digamos que he sido un hombre inquieto, polifacético, ¿no? Dios me dio la capacidad de asimilar muchos conocimientos y de alguna manera varias ciencias, ¿no? Comencé desde niño a hacer travesuras con electricidad. Comencé desde niño a despertar una inquietud muy grande sobre la astronomía, sobre el fenómeno ovni. Desde, repito, temprana edad me inquietó mucho. Yo salía en las noches, o salgo todavía en las noches estrelladas, despejadas, Te inquieta el cielo. a observar el firmamento y a preguntarme muchas cosas, inclusive de día también observo, ¿no? Siempre he tenido la fe y la esperanza de que algo grande algún día llegará desde el espacio exterior a la Tierra, ¿no? Creo que la humanidad ha pasado ya por esos capítulos de su historia
y por esos asomos de civilizaciones inteligentes de otras latitudes del espacio, ¿no? Siempre me ha inquietado que no estamos solos en el universo y que pues nosotros estamos hechos de materia cósmica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos componentes químicos, físico-químicos en nuestro cuerpo que llegaron de las estrellas, ¿no? Así que pues siempre he tenido la idea de que la Tierra fue fecundada por elementos químicos que hicieron posible la vida y que eso está en nuestro cuerpo y por lo tanto, repito, somos hijos de las estrellas y esa creación está dirigida por un ser supremo. Por otra parte, me gustaba mucho desde pequeño la electrónica y la electricidad, ¿no? Mi papá fue técnico electrónico, técnico especializado en ajuste de motores Diesel, y entonces, pues de ahí también traía esa inquietud y veía a mi papá hacer cosas técnicas y comencé a hacer mis primeros experimentos con electricidad, me pasaban correntazos terribles, casi incendio en la casa y la cama también. Bueno, experimentaba mucho con electricidad, pero aprendí electricidad también, hacía mis propias instalaciones, reparaba planchas, licuadoras, bueno, ok, hacía aparatos electrónicos, incursioné también en la construcción de transmisores para emisoras y para radioaficionados. Yo construí mi propio transmisor de FM, con el cual se inició prácticamente a preferencial estéreo. Hice una experimentación con un pequeño transmisor de FM, transmitía música y me reportaron los vecinos de que están escuchando una buena música en FM. Más o menos, ¿para qué tiempo fue eso? Eso fue más o menos en la década, en los finales de la década de los 70, más o menos 79, 80 y 81. Yo ya en esa época era muy inquieto. Me hice radioaficionado, mis indicativos eran o son todavía HK6OA, HK es Colombia, o 6, perdón, es la zona Huila y Tolima y otras, y OA son las letras indicativas personales, ¿no? HK6OA, esa. En ese radioaficionado me indujo en esto de la radioafición don José Cristóbal Cárdenas, un viejo técnico que había un pintalito, que era técnico de la entonces emisora Radio Sur, era un técnico muy bueno, reparador de radio, de tubos, de transistores, y yo me le pegué en eso y me enseñó, y ahí yo despegué pues a construir mi propio transmisor de radioaficionado, construí mi propio amplificador de sonido, y aparte de eso participé cuando era estudiante del colegio departamental en la primera feria departamental de la ciencia que se desarrolló en Neiva por esa época, y me traje el primer premio con dos aparaticos, uno que se llama el multiútil y otro que era un pequeño piano electrónico, ¿no? Lo fabriqué, y eso pues desde que esté en Neiva, pues un muchacho muy joven ya haciendo esas cosas. Así comenzó mi inquietud primero por la parte técnica, después me metí en el cuento de la radio, trabajé en Radio Sur. ¿De quién era la Radio Sur? Radio Sur del doctor Manuel Castro Tovar y la señora Fanny Polanía de Castro, que eran los propietarios. Ellos, un buen día, doña Fanny, la gerente me llamó a que le prestara mis servicios como locutor. Y yo le dije, pues yo no soy locutor, yo lo que hablo es por radioaficionado y no tengo experiencia, pero ella me dijo, no, pues, pero usted es una persona culta, a usted se le oye como una buena voz, le veo como madera para esto. Tiene perfil. Sí, entonces, yo le doy la oportunidad, ¿no? Pero pues, si en esas condiciones, pues sí, hagámosle, déme un programa, de dónde me entretengo, dónde aprendo, y yo aprendí, ¿no? Aprendí locución, a manejar los controles, me apasionaba más la parte técnica que la locución. Ingresé así a Radio Sur, poco a poco fui conociendo cómo funcionaban las emisoras, me tocó poner discos en acetato, con agujas, consolas muy simples,
Estamos Eh, hablando de los inicios de las emisoras acá. sí, sí, yo no fui el pionero de la radio Ajá. comercial en Vitalito, la verdad se ha dicho que era lo que es el doctor Manuel Castro, Polanía, doña Juana y Polanía de Castro, ¿no? Ellos fundaron la primera emisora que era Radio Sur en el año 1963, sale al aire una emisora ya legal y comercial. Posteriormente, yo, después de que ya tenía una experiencia que me metí en el cuento de la electrónica, de la radioafición, de la radio ya sonora, musical, entonces yo desarrollé ya tenía un conocimiento técnico y terminé de desarrollar mi pasión por la radio. Construí, repito, un pequeño transmisor que sonaba en el primer cholón de Titarito. La gente me reportaba sintonía porque yo pedía reportes de sintonía. Me comenzó a sonar el teléfono. Lo estamos escuchando, no que veía esa música tan buena. Me emocioné y entonces le dije a mi papá, bueno, papá, esto está como chévere, Como interesante. muy bueno porque me están reportando sintonía, porque a mí me gusta la radio, toda la cuestión. Entonces, de ahí le dije a mi papá que comenzáramos a hacer los trámites oficiales y legales ante el ministerio para fundar en Pitalito una emisora en FM. Y pues yo le sí, mi hijo me dijo mi papá, pero la plata no hay, Era muy hijo, porque eso costoso en ese sí, claro, entonces. claro, no, pero nada, no se va. La costosa se llamaba en FM, ¿no? Entonces apenas está comenzando el FM. ¿Cuál Se es la habla, diferencia entre AM y FM? AM es amplitud modulada, ¿no? Ujú, Amplitud modulada y FM es frecuencia modulada, ¿no? ujú. La una tiene una portadora que se modula y la otra es una frecuencia que se modula, ¿no? La una es de onda larga y la FM son, digamos, ondas direccionales de alta frecuencia, ¿no? De 88 a 108 megaciclos, ¿no? Y las otras son las frecuencias más bajas de amplitud modulada de onda larga, que llaman, que son más superficiales. Las de FM son ondas más direccionales, pero en ese entonces ya existía el sistema de frecuencia modulada en estéreo, ¿no? Y entonces reproducía mejor sonido el FM, o se reproduce mejor sonido el FM que la M. Ok. Entonces yo me metí en ese cuento porque yo escuchaba algunas emisoras en Bogotá y en Neiva que transmitían en FM y me parecía maravilloso el sonido. Entonces ya nos metimos a hacer el trámite, pero repito, antes mi papá decía, no hay plata, yo le dije, pues papá, hagamos una cosa, vendamos esta moto que yo tengo y consigamos la plata, prestemos la plata o vendamos algo y comencemos el trámite oficial y legal ante el ministerio para que nosotros tengamos licencia. Conseguimos un amigo en Bogotá, de apellido Pastrana, que nos hizo los trámites, nosotros le pagamos a él y bueno, se hizo el trámite y cumplimos los requisitos y se creó Radio Preferencial Estéreo y salió al aire en el año 1983. Un 15 de diciembre comenzamos a transmitir, que fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Pero en Preferencial Estéreo, como se llama, como se llamaba en ese entonces, ahora se llama La Poderosa del Huila. Ah, ok. Es decir, la emisora La Poderosa del Huila era Preferencial Estéreo FM, ¿entiendes? Sí. Sino que después hubo una negociación del medio, una decisión familiar, y se enajenó la propiedad. Entonces, ¿Para qué fechas fue ese cambio? eso fue para el año 2000 prácticamente, ¿no? Pero estuvo en manos nuestras Bastante 20 tiempo ya años. consolidada. 20 años y la emisora fue el alma de este pueblo, hacíamos concursos, festivales, promovíamos la cultura, y en los diciembres éramos los que organizábamos desfiles de año viejos, un concurso de pesebre de la calle mejor decorada, hacíamos el festival de boleros, hacíamos el festival de música campesina, canción el concurso o encuentro de la canción espiritual. Bueno, se me olvidan tantas cosas que hicimos, concurso hasta el de llevar globos. ¿Qué más me acuerdo yo de competencias deportivas, de partidos de fútbol, de motocicletas? Nos habíamos convertido, repito, como en el alma de Vitalito, ¿no? Lideramos casi todos los procesos y tuvimos una gran aceptación. Mire, le cuento como anécdota, nosotros, por ejemplo, un 31 de diciembre o un 24 de diciembre,
como estaba recién aparecido el FM en el sur de Colombia, nosotros fuimos una de las primeras emisoras en FM del sur de Colombia. Cuando nosotros transmitíamos música en los 24, los 31 de diciembre, todo Pitalito estaba escuchándonos. Y todo el Pitalito, todos los barrios bailaban con Preferencial Estéreo, con una buena música, porque transmitía una música de alta fidelidad, porque era un FM estéreo. Y era música muy buena, inclusive música todavía en acetato. Nosotros manejamos discos y eso era maravilloso, porque eso no tenía que moverse mucho, poner un disco y arrancaba el otro. Entonces era con control permanente de eso, el operador de audio, locutor en su cabina, programador. Es decir, era una nómina tremenda de más locutores, más animadores, más los corresponsales, más los periodistas. ¿Tenías más los una de mano derecha ahí? la parte administrativa, todo eso. Entonces, pues, y a través de Preferencial Estéreo FM en ese entonces, pues promovimos y le dimos la oportunidad a muchas personas para que se hicieran locutores, periodistas, reporteros, narradores deportivos, y precisamente dimos la oportunidad, fuimos como una escuela, le dimos la oportunidad a muchas personas, y yo mismo los orientaba en mi modesta experiencia, me enseñaba locución o a manejar los equipos, a ser técnicos, a hacer transmisiones fuera de estudio, al manejo de satelital. Trajimos por primera vez el computador o el sistema ALAS, que era automatización ya de la radio. Eso es una cosa maravillosa. Y, en fin, y como satisfacción de eso, pues tenemos muchos profesionales en el periodismo. Por ejemplo, Melquisedec Torres se hizo en Preferencial Estéreo. Elvin Hoyos Medina también. Igualmente, Carlos Alberto Martín fue locutor de nuestra radio, Alberto Ruiz Aliscano, Víctor Manuel Ortiz Tobar. Pues algunos no se hicieron aquí, no iniciaron aquí, pero estuvieron trabajando. Estuvieron en esta escuela. Exacto, mujeres, pues Sandra Manuel y Gaspar, Mercedes Romero. Bueno, le número apenas una milésima parte de la cantidad de personas que pasaron por Preferencial, se hicieron como periodistas, locutores, presentadores, y algunos pues con su trabajo se hicieron profesionales, como abogados, como médicos. Es decir, fue para mí una gran experiencia haber apoyado tanta gente y la satisfacción de que pues le dimos la oportunidad, iniciamos a la gente, a muchos jóvenes, hombres y mujeres, en la radio. Y algunos pues se fueron de Pitalito. Yo nunca retuve a nadie. Pues, si hay una oportunidad en Neiva o en Bogotá, háganle, porque ustedes necesitan escalar. Ese es el primer peldaño, pero de aquí se iban muy bien formados ya, ¿no? Tanto así Unas bases sólidas. Sí, claro, tanto así que en Neiva y en Bogotá los recibieron y fue rápido que se engancharon en Caracol, en Neiva, en emisoras de Neiva. ¿Verdad? Sí, en la televisión, ¿no? Es decir, chévere, es una satisfacción muy grande. Listo. Saludcita por... Bueno, que ¿ese café es de Pitalito o de dónde? Pitalito, No, desde si es de acá. Pitalito es excelente. Es muy buen café. El mejor café se produce en En Pitalito, Pitalito. por su calidad, por sus aromas, y además es el principal o primer productor de café en Colombia, Pitalito, y el Huila pues a nivel nacional también. Salud para los seguidores y televidentes. Y justamente por eso este podcast se llama Un Café con, porque yo aprendí acá a escuchar conversaciones con un café en la mesa. Y por qué no hacerlo de esta misma forma, tomándonos el mejor café a nivel nacional y teniendo invitados como usted. Me gustaría saber esta emisora, aquí en Pitalito, dónde inició, dónde estaba ubicada, dónde se traslada y dónde estamos ahora. Bueno, les decía que nosotros nos iniciamos nuestra carrera, si se puede decir, en la radiodifusión a través de Radio Sur, en la década de los años 70, ¿no? Finales de los años 70, y comencé a ir de locutor, después me hice director de Radio Sur, me hice técnico, yo cumplía varias funciones, como se decía, por el mismo sueldo, ¿no?
Pero yo estaba en el aprendizaje, yo entendía que iba a exigir Dios y estaba aprendiendo. Y uno es un todero. Pero como yo tenía conocimientos técnicos, algo de locución, mi voz no es del todo fea, y tenía buen gusto, tenía la academia también, o sea, yo no me mal, que yo no le malo tanto, ¿no? Porque ya tenía un acopio de conocimientos muy interesante, de formación familiar, buen gusto musical y toda esa cuestión. Entonces, ¿Cuál es ese buen gusto musical? el buen gusto musical nace porque mi papá fue el primer, digamos, productor presentador aquí de cine, tuvo su primera sala de cine en Pitalito, que se llamaba el Teatro Ayerbe, que fue precisamente en la casa donde yo nací, ahí en la carpintería. Mi papá era carpintero también, entonces él presentaba cine ahí, y de día pues trabajaba en carpintería con mi abuelo Gonzalo. Y de noche había Y de noche funciones. corrían los bancos y acomodaban asienticos y montaban la máquina y proyectaban películas de 16 milímetros, ¿no? Y en ese entonces, pues en blanco y negro y algunas películas mudas, ¿no? Ajá. Y tenía que contratar a ese músico, mi papá, para que hiciera detrás del telón o al lado del telón para tocar, para entretener a la gente con algo musiquita, ¿no? Pero pues ese era el cine de entonces, y cine mexicano, cine español, y por ahí donde entró la cultura, Pitalito, ¿no? La cultura y el bien hablar, el bien vestirse, porque habían películas en donde buenos artistas, gente muy bien hablada, bien pinchada, como se dice. Entonces, pues la gente como que tenía como referentes culturales a los artistas, a los actores de televisión, perdón, de cine en este caso. Y pues entonces ahí nació la cultura y nosotros se nos fue pegando eso, ¿no? Tuvimos buen gusto musical, oyendo buenas orquestas, buenos cantantes. Ahí fuimos como educando el oído. Y entonces, pues cogimos por la línea cultural, de la buena música, del buen gusto en otros aspectos, ¿no? Entonces, pues, chévere que eso fue lo que ocurrió y, pues, posteriormente, siguiendo lo de la radio, cuando yo entré a Radio Sur, me dice el locutor, le hacía mantenimiento a la línea, porque el sonido del estudio de los transmisores era por una línea física, ¿no? Entonces a esa línea física le caía un palo, una rama de un árbol o un poste, alguien se estrellaba con un poste, entonces dañaba la línea, entonces se iba el sonido del emisor. O un chulo se paró en una cuerda y hacía un corto, entonces Ricardo Ayerbe González y algunos locutores y técnicos de Radio Sur en ese entonces nos íbamos con una escalera de poste en poste buscando dónde era el daño. Eso lo hacía yo. Igualmente, después aprendí ya más electrónica, hacía mis equipos, mis transmisores, como había mencionado. Entonces ya me pusieron a reparar el transmisor grande de 1 kilovatio. Pues yo iba y pues con algo de mis conocimientos lo reparaba y doña Fanny se emocionaba mucho porque pues, tenía un técnico, tenía locutor, tenía No se la persona redactor, encontraba. sí, y redactor del noticiero Momento Regional. Es decir, yo me hice a la fuerza locutor, me dice técnico, me dice redactor de noticias y director artístico de Radio Sur, pero una fue experiencia extraordinaria, ¿no? Entonces, hasta que llegó el momento en que yo asimilé tanto conocimiento y me actualicé tanto en cuestión de radiodifusión, que yo le dije a doña Fanny una vez, doña Fanny, yo quiero que la emisora cambie la consola y que ya salgamos de ese servicio de línea física para llevar el sonido del máster hasta los transmisores, porque eso me está causando mucho problema. Además, el sonido se alcanza a afectar, pierde calidad el sonido porque hay mucho recorrido, casi 10 cuadras de cable, ¿no? Entonces había pérdida de calidad de sonido. Mira, Fanny, por favor, pongamos un transmisor inalámbrico en FM o en otra frecuencia para llevar el sonido del estudio ahí al transmisor para evitar que esté dañando la línea. Entonces, doña Fanny me dijo, no, ella era así, no, Ricardo, eso yo creo que eso es más adelantico, es que no hay plata, es que, no, son cosas suyas, no, pero la emisora trabaja bien así, eso se repara bien reparado, eso dura, eso no. Entonces yo comencé a tener frustraciones, ¿no? Yo decía, doña Fanny, pero eso es lo que hay que hacer. Y yo, doña Fanny, cambiemos la consola, que esa consola pues, está muy obsoleta, es a tubos, ahora hay consolas muy buenas, tienen preescucha, tienen más canales, tienen más
servicio, más moderna. No, eso es suficiente. Eso es sino mantenerla bien, eso no dura, eso suena bien, maravilloso. Bueno, no, está bien. No, ya, Fanny, hagámosle tal cosa a la cabina de locución, adecuémosla, hagamos aquí este cambio, consigamos un transmisor para transmisiones fuera de estudio, un control remoto que llamaban, para transmisiones fuera de estudio, que es que para andar con cable y por líneas telefónicas haciendo transmisiones en los antiguos o no. No, Ricardo, eso no. Entonces me decía mucho no. Y tú con ganas de comerte el mundo con eso. Por favor, entonces yo actualizaba, ya hasta leía y oía, y ya iba a transmisiones, me daba cuenta cómo funcionaban las cosas. Entonces, no, yo no puedo, no me aguanto más frustraciones aquí, yo más bien voy a aventurar y voy a construir mi propia emisora o voy a crear mi propio medio de comunicación y le doy rienda suelta a todo mi potencial creativo y a toda la nueva tecnología. Y es una cosa buena para Pitalito. Entonces arrancamos con la emisora de esa manera y pues apenas salió al aire, yo creo que fue el momento más emocionante de mi vida, apenas salió al aire lanzó 102.3 megaciclos, señal estereofónica. 102.3. Y era un equipo construido en Colombia, de Arrow de Electrónica, Armando Rodríguez, que ya falleció, un técnico muy bueno, un ingeniero, lo hizo en Bogotá, nosotros lo compramos con gran esfuerzo, debíamos equipos también, y mi Dios, la Divina Providencia nos ayudó, porque aunque no crean muchas personas, hicimos el esfuerzo, teníamos los equipos, pero teníamos deudas, ¿no? Y mi papá se ganó una fraccioncita de la Lotería del Huila en esa época. ¿Verdad? Sí, se ganó como la lotería sí se puede ganar. Como $1.000.000 se ganó, eso era un poco de plata, pues estoy hablando de la década de los 80. Bueno, con eso terminamos de pagar los equipos. Más adelante yo me gané un carro. Ha sido bendecido. Sí, claro, me gané un carro y yo no recibí la plata, no recibí el carro, sino la plata, porque me decían que para poderme entregar el carro yo tenía que pagar los impuestos, que es ley quinta, que es ganancia ocasional. Ellos me descontaban como el 30%. Y yo, no, denme la plata, María, que yo sé qué hacer con la plata. Y entonces también me fui para Bogotá a comprar equipo, meterle plata a la emisora. Un hermano que vivía en Venezuela también nos hizo un aporte, compramos una consola LPB muy buena, entonces la emisora se fue modernizando, y entraba y salía mucha gente que aprendía, controles, programadores, periodistas. La emisora movió mucha gente. Yo tuve una nómina, digamos así, de 15 personas casi, unas que trabajaban como empleados permanentes, y otros hacían programas, otros tenían sus grupos publicitarios, trabajaban con porcentaje, otros tenían su salario de ley, toda esa cuestión, y con mucho esfuerzo, pero nos da la satisfacción de haber pasado por preferencial, por lo menos yo creo unas 50 personas. 50 personas, ¿no? Por lo menos. Sí, y entonces así arrancamos y hasta que preferencial pues comienza a producir noticieros. Hicimos un noticiero inicial, se llama el Noticiero Preferencial del Huila. Ahí trabajó Alberto Renzo Lescano como periodista, Víctor Manuel Ortiz, Carlos Alberto Martín leía noticias, yo dirigía el noticiero, comenzamos a hacer noticias, comenzamos a hacerle competencia a Radio Sur. A Radio Sur, entonces Radio Sur, pues, inicialmente decían un poquitico de celosos, con eso, con lo presencial, y teníamos problemas porque no todos los radios tenían FM, entonces tocaba decir la gente, mire, tiene que cambiar los radios por la nueva tecnología que es FM, y fue creciendo hasta que se volvió la emisora más popular, muy productiva además, porque pues, eso ya se oían más cuñas que música, ¿no? Pero todo el mundo quería anunciar en preferencial, y la verdad es que fue un excelente negocio, una excelente empresa, promovimos cultura, y ya el FM pues se llenó el espectro de emisoras en FM, apareció Cálamo Estéreo, apareció Timano Estéreo, La Que Buena, otras emisoras, y entonces ya había más competencia, eso mejoró también la calidad.
pero también ya se fue dispersando la sintonía, ¿no? Ya nos oían una, la otra, pero ya no teníamos Claro, el como... público ya comienza a... Exacto, como comenzó a atomizarse pues la sintonía y entonces ya perdimos fuimos perdiendo sintonía, ¿no? O sea, ya no solo se concentraba en preferencial, pero una cosa importante sí te puedo decir, que preferencial cumple una labor y la cumple aún cultural, o sea, la música era muy buena. Yo personalmente controlaba cada disco, o sea, ahí no hablaba cualquiera ni se ponía cualquier disco. Nunca tuvimos programas de brujería, de cosas de esas, estaban vetados. También no se ponía música, digamos, así, deprimente, para decir algo, narcocorridos, música de contenidos, pues no muy buenos, no muy estéticos desde el punto de vista moral. Entonces, yo controlaba la calidad de toda la música. ¿Había algo que le gustaba poner diariamente? Algo que recuerde que usted decía, esto no debe faltar. Pues tenemos programas de música colombiana, tenemos programas de boleros, tenemos hasta música instrumental al mediodía y teníamos una selección musical muy buena. Así que la música de buena calidad, no importa que sea vallenato, no importa que sea carranguera. Yo creo que la música se divide en dos grupos, ¿no? La música buena y la música mala. La música buena es la que está bien interpretada, que tiene un contenido, que tiene sentido, que tiene un mensaje positivo, que se habla de amor, más que de desilusiones, que de desengaños, que de venganza. Entonces uno tiene que construir como la civilización del amor a partir de la música, ¿no? Que la gente tenga buen gusto musical, porque dime, escuchas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, eso hace parte de la cultura de la persona, ¿no? Su gusto musical, su gusto en el vestir, en arreglarse, su gusto en los vehículos. Uno debe identificar a la gente porque el vehículo se parece a la persona, ¿no? Entonces, hasta en eso, si yo tengo un carro y no me siento cómodo con el carro, porque es muy grandote, porque tiene un poco de cosas muy estorbosas, yo no me siento bien y yo tengo que conseguir un carrito donde yo me sienta bien, así sea de baja gama, pero donde yo me sienta bien. Lo mismo pasa con la música, ¿no? Uno tiene que oír la música de cuando uno se sienta bien. Volviendo a la inquietud que tú tienes, nosotros también a través de la radio, hablo de mi papá, que fue mi gran socio, el que nunca me dijo que no. Porque es que mi papá, cuando yo le dije a muchas personas del pueblo, quiero poner una emisora aquí en FM, le dije a unas recreaciones del pueblo, y entonces me decían, no, pero es que eso no hay como la M, es que va a ser la competencia de Radio Sur, le da muy duro, es que esto, es que lo otro, es que no hay plata, y esa FM que eso no tiene para la publicidad, eso qué es, ¿no? Y el último que le dije, güey, papá, toca vender algo, El toca último hacer que me algo. dijiste y el primero que te Sí, apoyó. y el que nunca me dijo que no, nunca me dijo mi papá que no. Yo no sé, pues me alcahueteaba hasta los errores que uno podía cometer, administrativos, técnicos, eso. Pero fue un padre muy solidario, ¿no? Muy extremadamente solidario. Entonces, pues vendimos lo que había que vender y mi Dios nos dio la mano. Tenga, les ayudo ahí con una rifa, con un carro y con una ganadita y nos dio unas fracciones y arrancó la emisora porque nosotros no éramos una persona de plata, decir, tener buen gusto no quiere decir tener plata. Hay gente que tiene buen gusto, tiene su casita bien arregladita, bien bonita. Eso no es plata, es tener buen gusto. Hay muchas cosas que pueden hacer sin necesidad de plata, ¿no? Entonces mi papá era carpintero, era un empresario, pero nunca fue un hombre de mucho dinero. Pues tuve que vender mi moto, tuvimos que vender una cosa, la otra, y finalmente tuvimos que vender hasta una propiedad para comprar un transmisor de más potencia, 5 kilovatios. Tenemos uno de 1 kilovatio, compramos uno de 5 kilovatios para tener más potencia y llevarlo a un cerro. ¿Cuánto no valía eso? Llevar un transmisor a un cerro para que la onda se propagara más lejos. Eso fue un costo altísimo, costo muy alto, pero Dios nunca nos desamparó. Y además nosotros fuimos muy consagrados. Mira, Camila, yo casi mi vida, más de la mitad de mi vida, yo la pasé en un estudio de radio. Yo los años nuevos y la Navidad la pasé en una cabina de radio o en el control. Yo era apasionado por los equipos y por la tecnología.
Y bueno, y le dimos también a Pitalito la gran oportunidad de tener una de las primeras emisoras en FM del sur de Colombia, que no había ni en Mocoa, ni había en Florencia, creo que en Paz, en Popayán tampoco, apenas están colocando las primeras. En Neiva apareció en esa misma época Radio Corusal en FM, que ahora se llama Olímpica. O sea, fuimos pioneros de la radiodifusión en FM. Y bueno, se hizo historia en eso y esa es la gran satisfacción. Y es todo ese acopio de experiencia que hemos tenido en la radiodifusión. Nos ha permitido incursionar en la política, porque esa fue otra de las cosas que me dio la radio. A mí me gustaba más la radio que la política, pero, y hacíamos muchas campañas cívicas. Yo me considero un líder cívico, ¿no? Es decir, yo, ¿Cómo fue ese salto? sí, es que yo no era político, ni me he considerado político también. Yo no he vivido la política. Pues uno tiene su forma de ser, de pensar, y uno puede tener más afinidad con una cosa que con la otra, una ideología que la otra, etcétera. Eso no es el caso de comentar aquí, porque yo ante todo pienso que el agua llega para todos, que el sol alumbra para todos, que la energía eléctrica la pagamos todos, que si hay un sismo Nos afecta lo a sentimos todos. todos aquí. Entonces, todo es lo fundamental, ¿no? Entonces, yo me hice líder cívico de esas condiciones, hacía muchas actividades culturales. Y a partir de esa connotación que tuve de líder cívico, fundé un movimiento también cívico llamado Acción Cívica La Boyana, que llegó a tener concejal, 2 concejales mejor. ¿Quiénes fueron estos concejales? Ahí estuvo Carlos Augusto Rojas, estuvo 2 concejales tuvimos, entre ellos Carlos Augusto Rojas, ¿no? Que fue después diputado y representante a la Cámara. Él fue pues activista dentro de Acción Cívica La Boyana, y se hizo concejal y se hizo diputado y representante de la Cámara, ¿no? Yo también fui diputado con la más alta votación en el 95 en el Huila, me fue muy bien, pero ¿cómo fui a dar yo la política si yo era un líder cívico? Porque es que Pitalito tiene una gran influencia política, conservador. Este era un municipio de mayorías conservadoras. Yo no sé ahora, no creo que lo tenga, pero la gente en sí, el campo y de las ciudades, los antiguos, son más bien tradicionalistas, son de conservadores. Entonces, mi familia fue toda conservadora y entonces, pues, por esa tradición y por la afinidad, uno, católica y otros principios y valores, entonces yo seguí esa tónica y fui concejal de Pitalito también, candidato a la alcaldía, perdí la alcaldía de Pitalito por 300 y algo de votos. ¿Para qué fechas? Eso fue en el 97. Yo me presenté 3 veces a la alcaldía de Pitalito como candidato a la alcaldía. La primera vez sí lo hice, pues porque Tanteando el terreno. como se dice, me dieron pedal y hágale, Ricardo, porque es que yo cogí mucha fama en la radio. En Radio Sur yo tenía un programa llamado Operación Pitalito, donde yo recepcionaba todas las llamadas de quejas, de inquietudes y aspiraciones de la comunidad. Entonces, la gente Yo llamaba creo que ahorita es necesario ¿Sí? hacer un espacio así también. Sí, claro. Entonces me llamaban, bueno, Ricardo, es que aquí no llegó el agua al barrio tal, es que aquí, mira, me están cobrando la carne, ¿cómo así que tengo que comprar 3 libras de hueso para llevar 1 libra de carne? Entonces me llamaban todas las amas de casa y todas a ponerme quejas, y yo me veían ahí como, mejor dicho, tenía más reconocimiento de autoridad que el alcalde, ¿no? Entonces yo capitalizaba todo eso. Sí, y que canalizaba toda esa inconformidad y capitalizaba todo eso para poder ejercer un liderazgo también y poder tener peso para también buscar soluciones, ¿no? Entonces los alcaldes, los políticos se dieron cuenta que yo iba para arriba y que ese programa tenía una sintonía, se llamaba Operación Pitalito. Operación Pitalito. Operación Pitalito. Entonces, alguien me dijo, oiga, Ricardo, usted tiene una gran cantidad de seguidores, ustedes lo escuchan mucho y le pagan bolas y, hermanos, aspire al consejo. Y a mí no me llamó mucho la atención eso, ¿no? Aspire al consejo. Yo le digo, sí, bueno, ser concejal. Quizá nunca debí incursionar en la política, ¿no? Porque yo iba bien como dirigente cívico, ¿no?
Pero también me daba cuenta que pueblo faltaban muchas cosas y me pintaron de que en el consejo podían hacer muchas cosas y que allá se hacían debates y manejaban presupuestos. Y yo no, pues allá se puede hacer más de lo que hago aquí como locutor y como periodista. Entonces me metí en la política. Salí concejal, 3 veces fui concejal de Pitalito. Fundé Acción Cívica Laureana, después hice una alianza con los conservadores. Yo ya tenía alma conservadora, entonces fue fácil la compatibilidad con ellos, con los dirigentes de aquí. Me hice concejal, aspiré a la alcaldía en 3 oportunidades. La última vez, repito, perdí por 300 y pico de votos. Y pues me presenté como candidato a la Asamblea del Huila y saqué la más alta votación. Me fue muy bien, porque tuve un gobernador amigo, hice una buena labor. No es el caso aquí de si dice esto, de repente, esto y esto y lo otro. No es del caso, no es del momento, pero me fue bien porque siempre hablé con rectitud y nunca tuve una investigación a pesar de mis funciones públicas. Nunca, ni siquiera una investigación por malos manejos, nunca una acusación de indelicadeza en el manejo de la cosa pública, porque yo tengo unos principios y valores católicos y unos valores familiares que no son negociables y que no los voy a exponer y que no voy a cambiar mi vida, menos a estas alturas de mi vida. Voy a estar cometiendo errores de ese tipo porque quiero morir en paz. Listo. Yo creo que sí, digamos, no es venir acá y de pronto decir yo hice esto y esto y esto, pero sí me gustaría saber y que de pronto conozcamos las personas que no estuvimos como en este medio en ese entonces, eh, ¿cuál fue lo más gratificante de estos periodos? Algo puntual que recuerdes y que no tan gratificante y que de pronto hoy puedas decir, sigue estando eso vigente, no se ha solucionado y qué necesitamos nosotros como laboyanos hacer al respecto. Bueno, antes de que olvide, yo quiero decirle a los seguidores de este programa que Preferencial Estéreo no ha desaparecido, pues digamos, no el caso, en este caso el dial, sino no ha desaparecido del aire, está en el aire, pero a través de plataformas digitales en Internet. Yo dejé de hacer radio en FM. La radio del futuro ya, y del presente y del futuro ya es a través de Internet. Ya estos aparaticos van en el bolsillo, aquí nos pueden sintonizar, aquí nos pueden ver. Este es el receptor, ya no son las grabadoras, los radios, sino son estos aparaticos. Ahí en cualquier parte del mundo pueden escuchar la Preferencial. Y lo buscamos así. Sí, Preferencial en preferencialestereo.com. O si no, el canal de televisión, que es en donde estamos haciendo este programa o grabando este programa, que está en Preferencial Comunicación Audiovisual. Entonces yo sigo en mi cuento No te bajas de este barco. de los medios. Yo tengo alma de radiodifusor, alma de periodista. Me hice también, por mis estudios universitarios, psicólogo. También me hice profesional en el periodismo. Y pues, ¿qué más le digo yo? Pues sigo inquieto. Yo creo que le haré a la vida todos los ejercicios necesarios para mantenerme activo, para mantenerme vigente, para estar pendiente de Pitalito, porque yo tengo una experiencia administrativa también y quiero vigilar, quiero opinar y quiero que Pitalito vaya por los buenos senderos y también alejar los riesgos que se ciernen sobre Pitalito, de corrupción, de violencia, de mal ajuste y de indisciplina, porque Pitalito es una ciudad muy indisciplinada. Tenemos que jalarle más al orden, a la cultura ciudadana. Tenemos que velar por eso y ojalá autorregularnos, ¿no? Somos ya mayorcitos, tenemos un nivel de conciencia superior, tenemos que autorregularnos, ¿no? Sí, porque no está el policía, porque no está la señal de tránsito, nosotros no podemos violar las normas, ¿no? Uno debe saber que, como se dice, si me como un paro, un semáforo en rojo, pues me puedo estrellar. Entonces,
¿sí? Ya tenemos conciencia de lo que puede pasar y que estamos violando la norma, ¿no? Entonces, si elevamos nuestro nivel de conciencia y nos autorregulamos, entonces nosotros mismos nos vamos a encargar de decirle a los demás, oh, no violen las normas, hay que dar buen ejemplo para que los niños no aprendan cosas indebidas, ¿no? Formar a los niños hay que formarlos con el buen ejemplo. La mejor educación es el buen ejemplo. Y me habías preguntado de... Sí, no, y va justamente en este camino. Se supone que este es un programa que se ha creado para el tema de la memoria, ¿sí? Pero justamente nosotros creemos que o yo creo que la memoria no es para guardarla en vitrinas ni en libros, sino para ponerla a andar y para que nos sirva. Y hoy en día estamos de frente con un Pitalito caótico, ¿sí? Así es lo que es, porque si uno nuevamente tapa el sol con un dedo, realmente Es imposible. llegará un día en el que te vas a quemar también. Entonces, estamos ahora con un Pitalito que enfrenta situaciones de violencia, un Pitalito caótico, que duele también, porque somos labullanos y tenemos también un sentido de pertenencia. Mm, y yo te estaba preguntando hace un rato, como en estos periodos en los que estuviste como en estas posiciones de poder, como concejal, como diputado, en estos medios políticos, de instancias políticas, ¿cuáles fueron como esos momentos de gratitud y esperanza? ¿Y cuáles fueron también esos momentos de un poco de dolor y que siguen persistiendo al son de hoy? Que es un poco poner en contraste la memoria de lo que era Pitalito antes, que tuviste como la experiencia administrativa, y cómo lo ves con el Pitalito de ahora. Pues Pitalito ha crecido de una manera vertiginosa, ¿no? Pitalito es una ciudad de inmigrantes y en algún tiempo fue prácticamente una región de colonización. Aquí llegaron personas de otras latitudes, huyéndole a la violencia, por ejemplo. Otros que venían a buscar aquí pues su vida, formar su familia, vivir en una población que en los comienzos del siglo XX era un oasis de paz en Colombia. Este era un rinconcito maravilloso. Era que venían la gente que tenía problemas de violencia, que había política, tanto en la guerra de los 1000 días como en la violencia del Fred del Tolima, la violencia política. Mucha gente se salió de allá y se vino para Pitalito. Encontraban en Pitalito un Sí, buen territorio. como un rinconcito de paz y llamaban buen escondedero. Porque venían, sí, venían acá porque se venían, algunos hicieron travesuras en el Tolima y en otras partes se venían a esconder acá, pero aquí no hicieron mucho mal, que venían huyendo y entonces de aquí les tocaba portarse bien, porque aquí no encontraron ningún problema de conflicto político, ¿entiende? Aquí nadie le iba a hacer el chai, ni nadie le iba a decir, usted es liberal, hay que echarle plomo, hay que matarlo, usted es conservador, hay que... No, aquí hubo realmente muy buena paz política, aunque sí hubo a veces conflictos menores, gente muy apasionada, muy sectaria de la política, que por el hecho de ser liberal o conservador, ya con eso estaban, como se dice, mamando camorra, ¿no? Echando cosas y... Violentando. sí, ya violencia verbal, pero aquí no hubo grandes conflictos bélicos o violencia política, no fue, hubo casos muy aislados, ¿no? Casi normales dentro de un país que en esa época estaba muy convulsionado, ¿no? Posteriormente sí ya aparece más violencia, aparece el actuar de la insurgencia, de la subversión, de grupos guerrilleros, que pues, todos sabemos que dejó una estela también de desgracia para muchas personas, secuestrados, extorsionados, vacunados. Muchos empresarios tuvieron que irse, otros terminaron falleciendo. Esa es otra historia triste que tuvimos nosotros y Pitalito no fue la excepción, ¿no? Pero pues yo lo que encuentro es que Pitalito, repito, ha sido una ciudad que se ha venido creciendo muy desordenadamente. Pitalito es una ciudad indisciplinada, o sea, no ha habido control, no ha habido, digamos, un sentido de pertenencia, porque es que Pitalito parece que fuera de todo el mundo y al tiempo que no fuera de nadie, ¿entiendes? Entonces
Entonces, nos falta más, es el arraigarnos más a la tierra, defender, tener más sentido de pertenencia por Pitalito. Nosotros la Boyana hemos descuidado eso. Ujú. Entonces nos ha llegado gente de otras partes, algunos con buena intención, a hacer empresa y otros a hacernos males, otros a dañarnos el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en eso. La corrupción también, ha habido alcaldes corruptos en Pitalito que han descuidado el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano, que lo han violado enormemente. Entonces, si una ciudad no crece con orden, si no crece con estándares, inclusive, digamos, mundiales, porque ya el desarrollo urbano tiene cánones mundiales, ¿no? El respeto por las vías públicas, por las aceras, por los andenes, por las zonas verdes, por los humedales, por los parques, por las vías amplias, seguras, por el embellecimiento, el ornato, la disciplina o la cultura ciudadana. Eso lo hemos descuidado, ¿no? Entonces, encontramos a un Pitalito muy caótico, muy desordenado, muy indisciplinado en el tránsito, una ciudad muy ruidosa, mucho ruido ahí en Pitalito, eso afecta a la salud, porque estresa a las personas, y nos hemos venido estrangulando, no hemos terminado totalmente los anillos viales, nos falta construir puentes para el río Guarapa, para la quebrada de Cálamo, cosa de que se desahogue el tráfico, ya se llenó de carros. Y las vías, Total. ni hablar Ya, del ya, estado. ya casi debemos pensar en el día sin carro aquí en Pitalito, porque es que realmente mucho carro, la gente es muy desordenada en eso, y falta más autoridad. En Pitalito ha faltado autoridad. Los problemas se crecen por falta de control y autoridad. Si hay un alcalde que controle eso, pues ponerle disciplina, porque eso es como en la casa. Si no hay disciplina, cada cual hace lo que quiere, entonces se pasan por la faja la autoridad de los padres, hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, la casa desordenada, con las puertas abiertas porque hay los ladrones, todo. Entonces, por favor, Pitalito es nuestra gran casa. Siendo nuestra gran casa, debemos trabajar por su seguridad, por su ornato, por su envejecimiento, por su bienestar. Eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta. Nuestro referente es que el orden de la casa debe ser el mismo de la ciudad. Eso es lo que creo que debe ser. Ese sentido de pertenencia decías ahorita, creería yo que fue lo que te llevó a ti a también ser como un historiador empírico. Ujú. Has escrito libros también, algunas reseñas, algunos ensayos sobre Pitalito. Te has tomado el tiempo de investigar, te has tomado el tiempo de preguntarnos qué somos, para dónde vamos, por qué nos llamamos así, por qué no pitaliteños, pitalicenses, sino laboyanos. ¿De dónde nace este amor y por qué te involucraste en estas temáticas de la historia también y de decir, bueno, sí, cuál es nuestra identidad de alguna forma? Sí, Camila, pues resulta que yo entro, digamos, en el campo de la investigación histórica. No me considero historiador, ¿no? El historiador es un profesional en eso, hace su academia universitaria y no, es una profesión, ¿no? Además la historia es una ciencia, ¿no? Claro que Que sí. estudia hechos pasados y es una historia, como todas las ciencias, es una ciencia que se puede verificar, ¿no? Entonces yo me considero un periodista investigador de la historia regional, porque es que todo el mundo sabe historia patria, historia universal, conoce la historia pasada y hechos nacionales, pero muy pocas personas conocen la historia local de los pueblos, ¿no? No conocen ni la historia de la familia. Ujú. Yo le preguntaba a muchas personas, ¿quién es tu tatarabuelo? No, yo no sé. ¿Quién es hijas tu hermano? Ah, me parece que es una niña. ¿Sabes de dónde llegaron tus padres? Ah, yo no sé, no, yo nunca he sabido eso, nunca me lo han contado. ¿Sabes tu apellido qué significa? ¿Sabes, Pitalito, qué significa en el contexto municipal, departamental y nacional? No, señor, yo solo sé que vivo aquí, yo estudio ahí en el colegio tal. ¿Entiende? O sea, hay un desprecio y un desconocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Entonces yo comencé a incursionar en la historia, en la investigación histórica, basada precisamente en mi profesión como psicólogo, porque uno le enseñan a hacer proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no?
Entonces uno comienza a tener ya la metodología de investigación, entonces uno comienza a apasionar. Y tuve un tío político que se llamaba Eduardo Hunda Lozada, que fue cofundador de la Academia Huilense de Historia. Y él era casado con una hermana de mi mamá, que se llama Julia González de Hunda. Cuando yo estaba un poco más muchacho, ya daba un tiempito, entonces una vez me llevaron a pasear a San Agustín y me metí en un carro que tenía y mi papá, y bueno, íbamos, parte de la familia, íbamos para San Agustín. Y de pronto Eduardo, mi tío político, miró hacia allá, hacia unos cerritos, como por allá, por el lado ¿qué digo yo?, de Criollo, por ese sector. Miró unos cerritos y dijo, mire, allá hubo un asentamiento poblacional que se llamaba la Hacienda de Laboyos. Hacienda de Laboyos. Y allá había una capillita, me mostró unos cerritos. Y, oye, y esa cuestión fue para mí determinante. Digo, ¿cómo que allá hubo alguna población? ¿Cómo que allá había una viceparroquia? ¿Cómo que allá había un asentamiento poblacional? Y yo decía, pero ¿por qué desapareció? Allá deben haber vestigios de eso. Y solo con una palabrita me metió en el mundo de la investigación. Me entró la inquietud más final de cómo así. Entonces, pues me dijo, sí, es que la historia de Pitalito es muy chévere, que hay unos personajes muy interesantes lo que ha pasado aquí. Es un glorioso pasado del Catedral Pitalito. Y yo dije, bueno, pues me ha tocado ponerme a investigar. Y me puse a investigar lo de la hacienda de Laboyo, porque nos dicen laboyanos, porque esto se llama Pitalito, porque las viceparroquias que habían en San Agustín y en Pitalito, pues se convirtieron en parroquias, porque se trasladó la viceparroquia de Los Cerrillos en la hacienda de Laboyos aquí a donde estamos actualmente, al actual sitio del Pitalito, lo que hoy es el templo de San Antonio y Casa Cural, porque se convirtió en primera viceparroquia y después en parroquia, quienes colaboraron en el traslado de toda la documentación, los primeros bautizos que se hicieron allá, los primeros matrimonios y que se dieron acá en la viceparroquia de San Antonio, que después se convierte en parroquia de San Antonio, el 13 de junio. En fin, me entró la inquietud y me puse a investigar y me apasioné tanto que ya tengo 3 publicaciones. Y ¿Cómo se llaman? una se llama Pitalito en los albores del siglo XX. Cuenta la historia y que es una recopilación de documentos muy interesantes de cómo era Pitalito en 1917, que hacía parte del territorio de Pitalito, sus personajes, igualmente la biografía de Miguel Antonio Cabrera, de Lorenzo Cuellar Molina, de general José Lario López, del general Simporoso Parra. Bueno, hay otro que es Pitalito 1538, año 2000, que ya es una recopilación y de información biográfica y síntesis histórica de Pitalito. ¿Quiénes aparecen ahí? Pues hay todos los personajes que fundaron a Pitalito, que por lo menos como ciudad, como sociedad, ¿no? Porque es que las ciudades tienen, o son fundadas o son creadas. Pitalito fue fundado, ¿no? Fue fundada por 3 personajes básicamente buenos precursores. José Hilario Sierra, sacerdote, también Jerónimo España, era sacerdote. Es que la historia de los pueblos de Bolivia está muy asociada a las fundaciones o a las capillas que creaban los sacerdotes no católicos. Y la señora Catalina Tunduaga, que fue la que donó el lote en donde prácticamente se funda la ciudad y en donde se establece y se delimita y se configura el parque principal en la parroquia con su templo y su casa coral. Una señora llamada Catalina Tunduaga hizo la donación del lote en el sitio de El Pitalito. Pero es que el nombre de Pitalito desde antes de 1818 inclusive ya se denominaba Pitalito. Ese es el nombre original, único y legal que tiene esta población, ¿no? Otra cosa es la hacienda de Laboyos, que era como del batallón hacia allá. Okay. Comprendía municipios de San Agustín, Isnos, Palestina, parte del Caquetá. Eran casi 1.300 y pico. Hay unos que dicen que eran 3.000. No es fácil de establecer qué cantidad, pero eran más de 1.300 hectáreas. La hacienda de Laboyos era un gran latifundio
el más importante latifundio agroindustrial que tuvo el Huila, ¿no? En los finales del siglo XIX, ¿no? Inclusive casi en todo el siglo XIX, pues porque ya hay documentos que de 1900, 1800, digamos 1870 y pico, ya se habla de la hacienda de la Boles, ¿no? Como un gran latifundio y tuvo Ok. varios propietarios. Ujú. Entonces, apasionante cómo Pitalito se va configurando como una población importante y cómo su estratégica ubicación Ubicación. en el sur del Huila la hace una estrella vial y un polo de desarrollo. Entonces, sobre un valle que yo siempre he dicho que debería denominarse Valle del Río Guanapas, porque generalmente los valles toman el nombre de los ríos que lo forman, que lo bañan, que le dan vida, ¿no? Y el Guarapas Sí. es ese río El que... río es el río que pasa por todo el centro de la ciudad, que en los principios, en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, era el que se usaba el agua para las cocinas, para beber, para lavar, para bañarse la gente, era el traer el agüita. Y después ya se construyó un acueducto precario con 3 llavecitas que se instalaron aquí en varios puntos de la ciudad que ya, ya en 1917 ya se sabe que existen unas llavecitas Ujú. para que la gente iba con el calderito, con la vasijita, a llevar el agua para sus casas, ¿no? Y casi todos los servicios sanitarios eran inodoros de hoyo, que llamaban, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Entonces el río fue muy importante porque ahí se extraían los materiales para la construcción de la vivienda y se extraían la agua para la construcción de las casas de bareque, se iba a pescar, se iba a bañar, el sitio de recreación, el bañadero de los paseos y todo. Ese era el Pitalito maravilloso que, por supuesto, ya no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Tenemos un río Guarapas contaminado, ¿no? Eso iba a decir, Feo, es un río que nos dio la vida de alguna forma y es un río ahora olvidado. Es un río que se nos convirtió en un caño, en una quebrada, porque es que ya disminuyó tanto el caudal que ya más parece una quebrada que un río. Ujú. Es lo que la quebrada de Cálamo, y eso parece un caño, ¿no? Maloliente, en verano es insoportable el olor. El río Guarapas ahí vierte todos los alcantarillados de Pitalito, de más de cerca de 40.000 viviendas que tiene Pitalito, donde van a llegar todas las aguas servidas, las aguas negras que llaman, las aguas residuales, al río Guarapas. Aquí en la confluencia de la quebrada de Calama con el río Guarapas, ahí están los vertederos de las aguas negras. De ahí para allá, y más arriba le caen las aguas del hospital, que a pesar de que tiene su petal, su planta de tratamiento Ujú. de aguas residuales, de todas maneras es agua contaminada, porque además le están contaminando de ahí para arriba una cantidad de veredas, incluyendo la misma Palestina, ¿no? Que Ujú. también vierte algunas aguas negras y servidas en el río Guarapas. Entonces ya no puede uno bañarse con confianza, ya las aguas están contaminadas. Eso da tristeza, ¿no? Y que Ese fue, ma- y fue exponencial. Yo crecí también con esos paseos de olla, paseos de río. Para mí los primeros de diciembre eran los paseos en los ríos, en el río Guarapas, en los ríos que nos atañen acá. Y hoy en día es algo que ya no se puede hacer. sí, Y los pelados de ahora se perdieron de ese privilegio. infortunadamente, y ahora otra cosa grave es que la devastación también de este hermoso valle, es que porque tenemos un buen clima nosotros aquí. Hay unas características especiales de Pitalito. Pitalito es la primera altiplanicie del Alto Magdalena, ¿entiendes? O sea, el primer vallecito. Hilar tema, hilar tema, hilar tema. Y al fin y al cabo, esto es un capítulo que da muchas conversaciones sobre la mesa que son buenas porque generan un diálogo y es lo que este capítulo y lo que este podcast quiere es generar diálogo. Y en algún momento de pronto hagamos otras mesas, otros tipos de Mm, conversaciones y para eso también está esta emisora en donde también tú promueves estas conversaciones. Y mi última pregunta es, yo creo que una pregunta que todo el mundo se hace, pues todo el mundo no, todos los laboyanos y personas que conocen Pitalito nos hacemos en algún punto y que tú has tenido como esa audacia de responder, ¿sí? Y es nosotros a través de esa investigación que tú haces como periodista y tu formación y es, ¿por qué nosotros
al ser de Pitalito y esta construcción histórica de ser de Pitalito, no nos llamamos pitaliteños ni pitalicenses, sino que nos llamamos laboyanos. Pues ese gentilicio de Laboyanos es un gentilicio adoptado, ¿no? Adoptado. No es el original ni es el que debiéramos tener, porque realmente los gentilicios están asociados al nombre de la población, donde nace Ujú. la persona. Timaná, timanense, Neiva, neivano, garzón, garzoneño, ¿no? Acevedo, aceveduno. Pero como caso curioso, Pitalito no es pitalitense actualmente ni pitaliteño, sino laboyano. Es decir, que se adoptó. ¿Por qué se adoptó este gentilicio de laboyano? Es una historia bien, bien curiosa y vale la pena pues hablar un poco de eso. Resulta que, como lo hemos dicho en anteriores minutos, mm, en el actual territorio de Pitalito fue parte de la hacienda de Laboyos, ¿no? Que era un gran latifundio agroindustrial donde se sembraron las primeras 80.000 matas de café en los finales del siglo XIX. Y pues ese fue el inicio de la caficultura a gran escala en Pitalito y en el Huila. Igualmente en esa hacienda que era gigantesca se explotaba el añil, el caucho y la quina, ¿no? Eran productos de exportación. Posteriormente se exportaba también café y existieron, digamos, unos beneficiarios eh, muy grandes, digamos, como el que existió en Bruselas, que todavía hay vestigios en la vereda de Santa Fe de este beneficiadero, ¿no? Em, Entonces, pues muchas de las personas que vivían en la hacienda de Laboyos, que trabajaban o vivían o eran inquilinos o arrendatarios de la hacienda de Laboyos, después de una serie de acuerdos y también conflictos que hubo con los colonos, que sobre todo los que se habían asentado en esa hacienda, que era muy grande, entonces era difícil de controlar, que no hubiese invasión. Entonces, personas que invadieron terrenos, pocas hectáreas, pero las invadieron, entre 1 y 5 hectáreas, ¿no? Entonces, los propietarios de la hacienda de Laboyos llegaron a un acuerdo con esos invasores y con esos arrendatarios, ¿no? Que el café que se produjera en esos pequeños, esas pequeñas áreas, en los pequeños terrenos, se vendiera exclusivamente a los propietarios de la hacienda, ¿no? Para beneficiar ese café, secarlo y venderlo, ¿no? A los mercados nacionales, inclusive internacionales. Entonces, resulta que comenzaron a presentarse algunos conflictos, repito, de tenencia de la tierra y como era una hacienda de propiedad privada, algunos habitantes de la hacienda de Laboyos, que eran los verdaderos laboyanos, ¿no? Como decir, si tú eres de Cálamo, Ujú. eres calameña, o si eres calameña es porque eres de Cálamo, ¿no? Una región, o un barrio, una Mm. vereda de Pitalito. Lo mismo pasaba con la hacienda de Laboyos, quienes vivían y trabajaban, habían nacido allá, o vivían allá, repito, se consideraban laboyanos porque así se llamaba la hacienda. Entonces, posteriormente, que se solucionan algunos problemas, que llegan algunos acuerdos, algunos contratos, y se va poco a poco, digamos, eh, formalizando la propiedad. Llega el momento en que algunos prefieren más bien venirse aquí a Pitalito, que era una tierra pues sin tanto conflicto, sin tanto problema, además tierra muy barata, se regalaba, la cambiaban por un caballo, 1 hectárea o por unas vacas, ¿no? Era el trueque, ¿no? Ujú. Porque valía mucho la tierra, digamos, pero fíjense una cosa, la tierra, a pesar de que valía menos que la plata, valía menos que la plata, Mm. porque en ese entonces la moneda colombiana valía casi lo mismo que el dólar, ¿no? Entonces, la tierra, de todas maneras, a pesar de que tiene un buen valor, valía menos que la plata.
Entonces la gente prefería hacer negocios. Con mi abuelo, por ejemplo, cambiaron una finca una vez por un juego de comedor, por hacer una puerta, unas ventanas. Entonces la gente no tenía plata o la plata valía mucho y entonces preferían decirle a Gonzalo, háganos ese mueble y nosotros le damos tierra. Y mi abuelo consiguió algunas propiedades así en acá. Entonces, al venirse esa gente para acá, esos laboyanos, porque eran los habitantes de la hacienda de Laboyos, para acá, para el sitio del Pitalito, pues entonces llegó el momento en que se pusieron de acuerdo en que era mejor que nos llamáramos laboyanos en honor a la hacienda de Laboyos, que era muy importante. Era más importante ser administrador de la hacienda de Laboyos que gobernador del Huila, ¿no? Estamos hablando casi de 1905 para acá, es cuando se crea el departamento del Huila. Entonces llega el momento en que dicen algunos laboyanos, oiga, estamos como necesitados de que tengamos un gentilicio que no sea tan pequeño, porque es que Pitalito, pitalitense, pitaliteño suena como muy pequeñito Pues sí, 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 para la sí. importancia de la hacienda, para la importancia de esta región, para la importancia de Pitalito, que entonces ya tenía bastante, bueno, importancia, mucha gente había llegado, entonces les quedó como muy chiquitico el nombre y el gentilicio. Entonces comenzaron a pensar en un gentilicio que les diera más importancia, más connotación, de acuerdo al progreso de la región. Entonces alguien dijo, no, pero entonces llamémoslos laboyanos, porque le hacemos un homenaje a la hacienda de Laboyos por su importancia histórica. Además, muchos laboyanos, habitantes de la hacienda, se vinieron para acá, para el sitio de Pitalito, entonces como que venían con ese gentilicio también, ¿no? Y además había un problema, que había otro municipio que comenzaba por Pita, que era el Pital. Pital. Ujú. El Había Pital. una confusión ahí. Sí, entonces si tú decías yo soy pitalitense, entonces le decían, bueno, pitalitense, pero del Pital o de Pitalito. No, de Pitalito. Ah, ya, porque sí, Pital es un pueblito muy pequeño, ¿no? Es que yo de Pitalito todavía como una cuestión de orgullo también, y decir, pero ¿cómo que Pital, que es una población más pequeña que Pitalito, pitalitense, y nosotros pitaliteños, y un diminutivo, ¿no? Entonces yo no sé, eso surgió poco a poco, tomó fuerza, hasta alguien se le ocurrió, un grupo de personas, no hay exactitud en eso, no hay exactitud. Si a alguien le ocurrió decir, no, pero más bien adoptemos el gentilicio de laboyanos, que no nos quitamos el problema de que no nos confundan con los habitantes del Pital, ¿no? Entonces, además nos quitamos el problema del diminutivo, ¿no? Ujú. Pitalitense, pero laboyanos, si tú hablas de una palabra grande, elegante, Con carácter. laboyano, sí, laboyano. Mire, pitalitense, laboyano, ¿no? Entonces, una connotación. Eh, Además, pues se hacía también homenaje a una de las tribus que habitó en este valle, eran los Laboyo, ¿no? Los Laboyo, Los existían mollos. los Charbayacos, existían los Lacacos, los Charbayacos, pero había una tribu pequeña que habitaba en los orillas de los ríos, el río Guarapas y parte del río Huachicos, entonces resultaron pues, siendo determinantes para que adoptáramos ese gentilicio. Pero eso ha tenido su cosa buena y su cosa mala. Lo bueno es que la palabra es elegante y se hace un homenaje a nuestros ancestros y a la tribu de los Laboyos y a la hacienda y bueno. Pero también generamos una confusión porque si tú dices yo soy laboyana en otra parte del país, entonces, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué quiere ¿Y decir, eso no? dónde ¿Dónde queda? queda laboyano? Y tú dices laboyo, la gente no entiende. Porque además no figura en los mapas, ¿no? En los Ujú. mapas no dice Laboyos, ni Valle de Laboyo, en los mapas, digamos, políticos, ¿no? De los nombres de las ciudades. Igual es Pitalito. Entonces, si tú buscas Laboyos o Valle de Laboyos, no lo encuentras con facilidad, o no existe el de Laboyos propiamente. Pero sí existe Pitalito, porque es el nombre oficial, legal y único de Pitalito. Ujú. ¿Entiendes? Entonces nos quedamos laboyanos. Siento que nosotros somos como laboyanos y opitas. Ahí es donde voy a entrar a decir que somos gente de un pecho muy hinchado Ujú. y a veces contradictorios, ¿no? Porque aparte estamos en un departamento Huila, sí, somos huilenses, pero también hay otra gentilicio de que somos opitas. Y ese también es un gentilicio que está a la par del laboyano, que no está registrado ahí en el mapa como opitas, sino somos huila, huilenses.
Y somos de Pitalito, pero somos laboyanos, no somos pitaliteños. Somos gente bien curiosa y que estas conversaciones quedan sobre la mesa porque de esto podemos hilar un montón y hay investigación, una investigación pura y dura sobre esto que la gente pues realmente le hacemos la invitación a que conozca y conozcamos nuestras raíces y el porqué de las cosas. Hay que preguntarnos el porqué. Y a la gente de hoy se le está yendo la curiosidad de alguna forma. Ahí es como para finalizar, un consejo que le puedas dar a la gente de hoy, a los laboyanos de hoy. Pues que cuidemos este paraíso que Dios nos dio, protejamos la naturaleza, ¿no? No olvidemos que nosotros necesitamos de la naturaleza no es que no es que necesitemos, o sea, no necesita nada de nosotros, nosotros lo que le damos como daño a veces, ¿no? Travesuras, ¿no? Entonces, amemos nuestra tierra, que la cuidemos de todas las formas de corrupción, de todas las formas de contaminación. Es un tesorito que tenemos entre manos. Por eso es que mucha gente viene aquí, se queda o se amaña, ¿no? Por algo será, El que se va vuelve. por su clima, porque es una estrella vial y es un polo de desarrollo subcolombiano, que aquí hay gente buena, tan buenas que no somos tan herméticos, ¿no? Tenemos que cuidar más a la capital y ser más, blindarnos más de las culturas extrañas, ¿no? De las costumbres extrañas, de las mafias, ¿no? De alguna manera, porque mafias hay muchas. Que seamos un pueblo más solidario, tengamos más raigambre, tengamos más sentido de pertenencia por Pitalito. Esta es nuestra gran casa. Vale la pena vivir en Pitalito y bienvenidos todos los que vengan con buena intención, pero también tenemos que decirle a la gente que hace cosas malas, que viene a hacernos perjuicio, que aquí no hay la tierra para ellos. Esta es una tierra bendita que la vamos a cuidar, que si bien es cierto todos somos colombianos, pero infortunadamente en Colombia pues, no está lleno de angelitos, hay diablitos también, que no los deseamos aquí en nuestra tierra, tenemos que cuidarla. Este es es decir, para muchas personas es el único sitio en donde pueden vivir, porque si cansaron de vivir en otras partes, por algunos diferentes temas, pero aquí encontraron un oasis de paz, de buen clima, de alegría, próspero, de buena gente, y eso es lo que hay que cuidar. Gracias por acompañarnos en este viaje por las voces y memorias del sur del Huila. Este podcast es el resultado del proyecto Cartografía Oral de la Memoria, ganador de la beca para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y bibliotecas rurales itinerantes del Programa Nacional de Estímulos 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Creado, desarrollado y dirigido por Camila Claros, antropóloga laboyana. Agradecemos al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito por su articulación en este proceso y especialmente a Hidratos Café, café oficial de este podcast, por recordarnos que la memoria también se comparte en una taza caliente. Hasta un próximo café.